pareja me preguntó que si la estaba engañando con otra y le dije que sí, la estaba engañando con la cocaína. Aquí no se recupera el que quiere, sino el que hace que el cerebro se modifica de tal manera que ya no puede salir. Hoy en Listening Leaders me voy a una tierra que adoro, admiro y que me encanta, que es Granada, para hablar con Manu Seva y que nos cuente su experiencia, que no es una experiencia sencilla, pero que es más común de lo que creemos muchas veces, y que se trata de cómo una persona exitosa, con puestos de trabajo exitosos, se apega a las adicciones y probablemente no tenga mucho espacio para reconocerlo ante los suyos y ante la sociedad, y de todo eso pues habla Manu Seva en su canal de YouTube, que ustedes pueden ver, que lleva su nombre y en donde es muy ilustrativo de todo lo que tenemos alrededor en la sociedad y que probablemente no seamos capaces de verlos. Manu, bienvenido a este espacio, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Raúl, por invitarme. Este es un espacio que se llama Listening Leaders y probablemente ponga un poco en alto este concepto de los líderes, ¿no? Oye, vamos a escuchar a los líderes, ¿no? Pero, claro, eso a lo mejor sea la primera de las trampas que tiene una persona con adicción, ¿no? La necesidad de estar permanentemente siendo escuchado. Sí, bueno, a ver, precisamente en ese ámbito, digamos, de los líderes, es un perfil que abunda bastante el tema de la adicción, ¿vale? Porque todo lo que sea la presión social, presión laboral, etcétera, etcétera, ahí es muy fácil que una adicción se agarre y que prospere. Entonces, como dices, es que ese es uno de los focos principales. Uh-huh. Y tú te dedicas precisamente a ayudar a este tipo de gente, además de hacer de contarlo en tus canales, ¿no? Sí, a ver, yo lo que hago es, debido a que el circuito de clínicas de adicciones, digamos, es muy complejo, y como siempre digo, si tú quieres encontrar un electricista, un fontanero, si no conoces, le preguntas a tu vecino. Uh-huh. Pero esto no tiene a nadie a quien preguntarle, porque gracias a Dios esto tampoco es que lo sufra el 100% de la población, y entonces cuando tú le preguntas a tu vecino, de hecho ni le preguntas, que es la cuestión, si lo preguntas tampoco va a conocer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo, que he pasado por aquí por este proceso y que bueno, llevo un tiempo haciendo divulgación de la enfermedad, pues he acabado conociendo muy bien todo el circuito de clínicas que hay y todo el tipo de procesos que hay. Entonces, viene una persona que está totalmente perdida y le digo, pues mira, según tu caso, pues si fuera para mí, iría a este sitio, después haría esto. Es decir, darle un poco una hoja de ruta. Uh-huh. Eso es lo que me digo. ¿Cómo se llega a Manu? Y me interesa dos cosas. Una, ¿cómo se llega? Y sobre todo, cómo uno toma conciencia de que ese camino no le lleva a ningún sitio, ¿no? Bueno, ahora mismo estoy grabando un curso precisamente, que también entiendo que lo subirá a YouTube, explicando desde la parte neurocientífica. Yo hice un máster de neurociencia precisamente por esto, porque me gustaba conocer qué es lo que había pasado en mi cerebro. No solamente lo que había visto de fuera, sino por qué había llegado ahí. Y te das cuenta que no sé cuántas causas cuento en el curso, quizás 10. De esas 10, quizás 7 u 8 no están en nuestras manos, porque son causas genéticas, entorno familiar, etcétera, etcétera. Entonces, te das cuenta que prácticamente cualquier persona a la que se le den 2 o 3 factores lo puede desarrollar. De hecho, te voy a decir, mi caso, que sí que se da, pero desde fuera es casi imposible que llegase a ser adicto. ¿Por qué? Una persona deportista, en una familia donde no hay ningún adicto, una familia totalmente estructurada, toda la vida bien, menos por dentro, ¿vale? Entonces, ahí, claro, te vas metiendo poco a poco, pero claro, tú ves eso, y cuando tú ves a un adicto, cuando tú estás en esa situación, ves a un adicto, y tenemos todo el concepto de adicto, persona que está tirada en la calle. Entonces, como coño, desde donde yo estoy hasta ahí, en algún momento pararé. Pero es que no tiene nada que ver. Es decir, que esto pasa en las mejores familias. Ya lo digo yo, que esto no entiende de clases sociales. Es verdad que quizás en clases sociales bajas se pueda dar más por
por un tema sociológico, porque hay menos gestión de emociones, etcétera, etcétera, pero luego hay gente de todos los estratos que sufren este tipo de enfermedad. Entonces, en mi caso, ya te digo, persona deportista que no le gustaba ni la bebida, ni el tabaco, nada, no me gustaba nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo otra de las causas que son factores de los que no se pueden controlar, que yo soy hiperactivo, y entonces un porcentaje altísimo de los hiperactivos acaban desarrollando una adicción. Altísimo, estoy hablando de más del 50%. Entonces, conmigo pues se pudieron juntar un par de causas a tres y acabé desarrollándolo. Y ya te digo, y eso además fue muy progresivo porque yo te digo, con 21 años, con 21 años que yo estaba terminando la carrera, me fui además, me fui al lado de donde estás tú, me fui a República Dominicana, estuve allí trabajando y tal, y yo ahí tenía una vida normal. Es decir, todavía no había tocado fondo, ni había destrozado nada. Es decir, normal. Sí que es verdad que el consumo estaba ya haciendo de la suya, pero muy poco a poco. Ahí, ya te digo, me podía pegar meses sin consumir. Pero es verdad que seguramente ahí ya tenía la adicción desarrollada. Con lo que sea a día de hoy, te puedo asegurar que antes de tener problemas visibles ya estaba la adicción. Cuando hablas Así de que adicción, ayúdame a entenderlo. ¿Alcohol, drogas, ambas? la adicción es independiente. Cuando hablamos de adicción es, digamos, un patrón cerebral. Sí que es verdad que si no hay un consumo de algo es difícil. Es verdad que hay adicciones comportamentales, ¿eh? Y yo he tenido compañeros que eran de juego o que eran de compras, pero de compras compulsivas, quiero decir. Pero en todos los casos siempre había un detonante que normalmente ha sido algún psicoactivo. Pero no tiene que ser algo estratosférico. Es decir, una persona que tenga esa predisposición a desarrollar una adicción, se dice que con un simple jarabe de codeína que los que te dan tus padres de palatos de pequeño, podría empezar a despertar la enfermedad. Es decir, que no, en mi caso, empecé con alcohol y cocaína. Eso ha sido más o menos lo que siempre consumí. Pero como te digo, el adicto es susceptible a ser adicto a cualquier cosa. Eso va progresivo. Yo no pasé de ahí, pero lo normal es que de ahí ya pases a metas el juego, metas prostitución. Es decir, al final, cuando una persona llega a una clínica, normalmente llega por varias cosas, no por una sola. Quitando personas un poco más mayores que a lo mejor vienen del alcohol, que eso se va a perder porque ya desde mi edad para abajo, todos hemos probado ya otras drogas, pero ya te digo, es muy raro que llegues solamente con una sustancia. Y de todas formas, no se hacen muchas distinciones. Quiero decir, nos recuperamos todos juntos, incluso los de juego se recuperan con el resto de adictos porque la solución es muy, muy parecida para todos. Yo vivo en un país en donde también hay un porcentaje de la población bastante alto. No me atrevo a decirte, lo miraré porque tengo curiosidad en saber cuáles son las tasas entre Estados Unidos y España. Pero claro, cuando uno lo ve, piensa, wow, ¿cómo se llega ahí, no? ¿Cómo un ser humano que sabe los efectos hoy, hace igual 30 años, no se podía saber los efectos? Yo viví en Madrid de la movida madrileña de los 80 y ahí nadie era consciente de que eso iba a pasar la factura que luego pasó. Pero hay una generación, en muchos barrios de Madrid, hay una generación perdida que murió por causa de las drogas, ¿no? Y eso se sabe, pues claro, a posteriori. Pero hoy todo eso ya se conoce, ¿no? ¿Qué le lleva a una persona a decir, venga, me voy a meter en un camino del que luego va a ser muy difícil salir? Es que, claro, es complicado por una razón. Cuando tú empiezas a consumir, en mi caso, yo con los pocos consumos que tuve de joven, quiero decir de drogas, no de alcohol, sino de otro tipo de drogas. A mí me daba mucho miedo acabar así. Es decir, sí que eres consciente. La cuestión es que el cerebro se modifica, y te voy a explicar cómo, se modifica de tal manera que ya no puedes salir. Mira, tú cuando se genera una adicción se crean conexiones neuronales de lo que se llaman carreteras dopaminérgicas dentro del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que esa carretera se va haciendo más fuerte que las demás, hasta que llega un momento que es la más grande. Podríamos decir que es la más grande. Entonces, el cerebro dice, esto es tan grande que tiene que ser muy importante, pero mucho. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que dice? Esto es tan importante como, atención, como respirar, como beber agua o como comer. Es decir, cuando tú ya estás ahí, tu cerebro va a hacer todo lo posible por proteger ese consumo. Es
Es decir, tú eres muy consciente de que te estás haciendo polvo, pero es que estás luchando contra un mecanismo biológico que es imposible de romper. Además, eso no se rompe. Con ayuda puedes superar, digamos, los síntomas que trae, es decir, el consumo, entre otras cosas, pero adicto, la adicción es crónica y eso ya no se rompe porque hemos creado tal carretera ahí dentro que eso ya no se va para atrás. Entonces, cuando veo, por ejemplo, en los colegios, prevención, que es lo que tú dices, ¿no? Prevención de drogas, no sé qué digo. Si es que da igual, ¿quién no sabe hoy en día que las drogas son malas? Es verdad que hay algunos que dicen que fumar, es decir, fumar como marihuana y tal. Bueno, es una minoría. La mayoría sabemos que las drogas son malísimas, pero no sabemos cómo evitarlas. ¿Cómo se evita una adicción? Hay solamente una manera, la gestión emocional. No hay otra manera. Es decir, una persona que gestione bien sus emociones de pequeño, que le enseñen, yo digo que creo que es imposible que caiga en una adicción. Porque en el momento que pruebe algo y vea lo que le hace en la cabeza, va a decir, no, esto no es para mí. Entonces, es que claro, yo soy un poco pesimista en ese aspecto, porque en los colegios jamás en la vida van a enseñar gestión emocional, puesto que una persona que gestiona bien sus emociones es difícilmente manipulable. Con lo cual, no le interesa a nadie eso. Entonces, pues se hace pues, esos parches, ¿no? De decir, venga, vamos a hacer una jornada de prevención de las drogas, así que luego tú vas allí. Yo recuerdo que de pequeño me dieron una, que me asusté muchísimo porque además eran presos de la cárcel de aquí de Granada y todos tenían el mismo patrón. Y es, empezamos con la droga y hemos acabado en la cárcel. Pero da igual. Quiero decir, que da igual lo que te digan, que si tú tienes esa predisposición, como no te enseña a gestionar tu cabeza, es imposible que no caigas, prácticamente imposible. Estaba ahora haciendo memoria según te escuchaba de una conversación que tuve en uno de los países que viví, no voy a decir el nombre para no estigmatizarlo, ¿no? Estaban dando en el colegio de los chicos una charla y la persona que estaba hablando de precisamente el consumo del alcohol en menores, ¿no? Y que no se podía, que el daño que hacía a hígados que estaban en formación o al cerebro. Sí. Al cerebro, sí. Un poco todo eso, ¿no? Y cuando acaba la charla, después de una hora hablando de todo esto, bueno, alguna pregunta y tal, y entonces sale una mamá y dice, mire, nosotros estamos para que los chicos ya vayan acostumbrándose y no les pase esto tan malo que usted acaba de decir, nosotros lo que estamos dándole ya son 2 copas en fin de semana. Sábado al mediodía una, que lo hace con su papá, para qué tal, y luego en la noche se puede tomar otra. Y le pregunto, ¿cuántos años tiene su hijo? Y 14. Dijo, ¿me está hablando en serio? ¿Usted no ha entendido nada de lo que he dicho? Claro, es que está tan imbricado en la sociedad, tan metido en la sociedad, que al final dice, mira, si ya va a beber, pues qué más da, que empiece cuanto antes, ¿no? Que lo haga con nosotros, eso lo he escuchado muchas veces. Si tienes que tomar, que lo haces con nosotros. Claro, le voy a enseñar a beber, ¿no? Y tú dices, wow, sí. Qué interesante todas las consecuencias que luego tú nos cuentas, ¿no? Sí. Además es que es lo que dices, que es mucho desconocimiento. De hecho, tú lo habrás vivido en algún momento, los abuelos, y hace 50, 60 años, estabas resfriado, pues venga, tómate una copa de coñac. Yo recuerdo de haberme dado de pequeño échale a la leche. Y decir, coño, ahora lo miro y digo, qué locura esa. Que el niño se pone muy simpático. Dale un poquito de anís, que ya verás qué simpático se pone el niño. O para dormir, meterle el chupete en anís, que lo he escuchado yo. Pero, claro, a ver, es verdad que la información que tenemos hoy no es la misma, pero también te digo que hay ciertas zonas que tienden más a hacer este tipo de cosas, como son las zonas rurales, y, hostia, es que es complicado. Una de las cosas que hablo en el curso es que, aunque el factor social, digamos, que sí entra dentro de esos factores que se pueden controlar, es muy relativo, porque si tú naces en una ciudad, tienes más o menos para elegir, pero como tú nazcas en un pueblo apartado y solamente te puedas juntar porque no tienes posibilidad de salir del pueblo a diario, solamente te puedas juntar con ellos, como no seas capaz de separarte, la probabilidad de que acabes como los demás es muy alta. De hecho, yo estuve un tiempo viviendo en Málaga y yo he visto allí aldeas muy pequeñas con una tasa de adicción de la hostia. Claro, hoy lo comprendo el porqué. Pero en aquel momento yo decía, joder, la pila de viciosos. Que yo todavía pensaba eso. La pila de viciosos que hay aquí, no. Es que eso lleva su proceso y los que están allí, prácticamente ninguno ha tenido culpa de lo que ha pasado. Es que no hay una prevención real de esto. Y encima, como tenemos
Problemas no son las drogas ilegales, porque eso las conocemos todos y sabemos que son malas. Problemas son ya no solo el alcohol, sino las benzodiazepinas, por ejemplo. Es que yo me encuentro muchos casos de gente. El otro día me encontraba un chico con 45 años y me decía, llevaba sin meterme cocaína desde los 16. Y hace un año volvió otra vez. Y digo, uff, un salto ahí muy grande. Digo, ¿y bebes tal? Me dice, no, no, no bebo. Digo, espérate, digo, ¿has tenido algún accidente? Dice, sí, tuve un accidente de coche, tal. Digo, y te mandaron benzodiazepina, ¿no? Dice, sí, para dormir todas las noches. Digo, pues ya está. Y te la ha mandado a alguien que se supone que vela por tu seguridad. Es que hay desconocimiento hasta dentro de los médicos. ¿Eh? A mí me ha pasado, el año pasado tuve un accidente de coche, le dije al médico, oye, que no, que este tipo de pastillas no me las puedo tomar. No, no te preocupes, que no es de esto. Claro, yo es que ya no confío en nadie. Llamé al psiquiatra y me dice, no, eso, tú no puedes tomar eso. Es decir, que fíjate hasta dónde llega, hasta los médicos, hay de todo. ¿Eh? Hay médicos que tú le dices eso y rápidamente saben lo que no pueden hacer. Pero otros tiene un desconocimiento grandísimo. Imagínate ya una persona que no ha pasado por aquí. Claro, es que aparte tampoco un tema que diga es que es súper interesante y me gusta, es algo divertido como para investigar. No, esto como no pases por aquí, es muy raro que tengas ningún tipo de conocimiento. Oye, Manu, hemos hablado de cómo se llega. Me gustaría saber cómo se toma conciencia, o sea, en qué momento y qué te pasa por la cabeza para decir, ya, hasta aquí, este es el final de este camino, voy a emprender otro, ¿no? Vale, mira, una persona, o al menos no conozco a nadie que lo haya hecho, una persona no sale de la droga hasta que no ha tocado fondo, pero decir que ya no puede más. ¿Por qué? Porque es curioso, cuando tú empiezas, sabes que vas a tener un problema y de hecho sabes que ya estás empezando a tenerlo, pero la enfermedad se sigue desarrollando y entra en la fase de negación. Es decir, cuando tú consumes X, sabes que tienes un problema, pero cuando estás consumiendo 10X, tu cerebro ya está tan modificado que no eres consciente. Es decir, ya tiene una distorsión tan grande de la realidad que solamente en momentos puntuales, digamos, que tenemos, que nos vienen esos momentos de lucidez, es cuando decimos, coño, estoy metido, pero hasta abajo. Claro, volvemos a lo que contaba antes. Si tu cerebro protege el consumo, una de las cosas que va a impedir es que tú pidas ayuda. Porque entonces es como si te estuvieras matando a ti mismo. Es decir, el cerebro entiende que eso es como respirar. Entonces, si tú aguantas la respiración, el cerebro en algún momento puede hacer hasta que te quedes inconsciente y que vuelvas a respirar. No te va a dejar que te asfixies. Pues con esto es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, por eso digo que tú empiezas, sabes que tienes un problema y después pasas a la fase donde no lo ves el problema. Hasta que ya en algún momento de lucidez has tenido alguna muy gorda, ya llevas muchos años, y en mi caso, cuando pedí ayuda, llevaba ya unos 20 años consumiendo, pero llevaba ya 10 muy mal. Por lo menos los 7 u 8 llevaba muy, muy mal. Es decir, y tuve también mala suerte porque pedí ayuda antes, pero eso otra de los engaños de la enfermedad, le pedí ayuda a gente que no me iba a ayudar, es decir, gente que consumía conmigo. Entonces, claro, si ellos reconocían que yo tenía un problema, tenían que reconocer el suyo también. ¿Entiendes? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasó? Tocar fondo. En mi caso no fue esa noche, porque eso fue una más, pero sí que es verdad que estábamos en confinamiento. Salí, me salté el confinamiento y tal, y cuando volví mi pareja me preguntó que, claro, llevaba mucho tiempo con ella y no sabía nada. Es decir, me preguntó que se la estaba engañando con otra y le dije que sí, que la estaba engañando con la cocaína. Y que me ayudara. Eso fue un momento de lucidez. Y te digo, si ese momento de lucidez no lo llego a tener, a día de hoy no estoy aquí hablando contigo. Pero además, por muchos motivos, no estoy seguro, porque es que, por eso es una cosa que le digo siempre a la familia. Si tu familiar te dice que sí, cógelo ya. No esperes. Aquí no. Aquí un día es un año. Ya te va a decir que no. Entonces tiene que ser justo en el momento, porque esos momentos de lucidez que tenemos, así, donde sale nuestro verdadero yo, donde no está la enfermedad. De hecho, esa es una de las partes más penosas de la enfermedad, porque te vas perdiendo a ti mismo. Porque tú imagínate, tú te conoces, ¿no? Pues imagínate que cada día te vas dando cuenta de que eres menos. Es decir, menos rato tú. Y ya llegan temporadas donde prácticamente nunca eres tú. El momento que tienes de lucidez es una locura, porque dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Además que estoy literalmente secuestrado. Es decir, estoy secuestrado, no puedo hacer nada, no puedo pedir ayuda, no puedo salir de aquí. Entonces, yo no entiendo por qué pasa por ahí, que hay mucha gente que es que no ve la salida, ¿eh?
No le da salida sobre todo porque no es capaz de pedir, pero no de pedir ni de recibir. Hay algunos a los que la familia intenta ayudarlos y no se dejan. Solamente en esos momentos de lucidez dice, coño, tenía que haberme dejado, pero como en ese justo momento no haya alguien que le diga algo, entonces por eso es tan difícil, ¿eh? Por eso es tan difícil el tema de las adicciones. Luego, el hacer un proceso de recuperación es complicado, pero no tiene nada que ver. Pero el proceso ese de los últimos años de consumo son muy complicados porque eso, te vas perdiendo a ti mismo, pierdes la confianza en ti. Tú imagínate, una persona que te ha mentido 3 veces, te alejas de ella, está, pero tú que te has mentido 1000 veces a ti mismo y no te puedes alejar. Es decir, es como estar metido en una cárcel. Wow, déjame que ayudemos a la gente que está escuchando esto y que para que esté preparado por si en algún momento alguien se acerca, porque no estoy yo tan seguro, y yo he tenido algún caso, de que los familiares o los cercanos sepan que hay un problema de adicciones. Tú puedes observar el comportamiento un poco más o menos extraño de una persona, pero yo en el caso más cercano que tuve de uno de mis mejores amigos, nunca jamás se me pasó por la cabeza que pudiera estar metido en drogas hasta que un día nos lo reconoció y efectivamente se marchó a un centro y se trató, ¿no? Pero claro, cuando te llega una noticia de estas que no esperas, ¿cómo puede actuar la familia o esta persona a la que le pides ayuda? ¿Qué es lo mejor que puede hacer para ayudar? Bueno, empezando por lo que dices, ese patrón es muy común. De hecho, yo era de eso. Mis padres no sabían nada. Cuando yo dije eso, a todo el mundo dijo, pero bueno, esto, ¿cómo ha podido pasar? Sobre todo se sintieron muy mal. Decir, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? No os sintáis mal, que es que de verdad que somos expertos en eso. Hay algunos que hacen porque se note, ¿vale? Porque es una forma de pedir auxilio, ¿vale? Pero el resto lo que intentamos es callarnos y pasar desapercibido. Entonces, si una familia llega y se ve en esa situación, lo primero que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Y de verdad, no vale otra cosa, ¿eh? Te digo, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra son parte de un proceso, pero no sirven por sí mismos. Es decir, el proceso tiene que ser completo, tiene que haber psicólogos, psiquiatras, educador social, es decir, tiene que haber muchos profesionales, entre otros terapeutas, que lo normal es que sea un adicto rehabilitado que ha pasado por ahí, con lo cual es muy difícil manipular a una persona que ha pasado por ahí. Y al final, un adicto que está en activo es un manipulador nato. ¿Vale? Entonces, buscar ayuda profesional. ¿Cómo? Pues, hombre, nosotros, en nuestro caso, hemos nacido casi sin de refilón, ¿eh? Quiero decir, no empezamos haciendo esto, sino que nos dimos cuenta, en mi caso yo me di cuenta, y ahora te digo porque hablo en plural, me di cuenta de que venía la gente y me preguntaba y yo decía, coño, es que no sabéis nada. Quiero decir, yo como había pasado mi proceso, para mí todas esas cosas eran normales, pero la gente no sabía dónde tenía que ir, voy a ir al médico, que a mí también me pasó, voy a ir a... No, de verdad, tienes que acoger a una persona que sepa y te oriente. Luego, ¿qué pasa? Que si vas a una clínica, pues en la clínica, hombre, te pueden ayudar, evidentemente te pueden ayudar, pero es verdad que no todas las clínicas son para todas las personas. Entonces, bueno, sé que hay más gente que se dedica a lo mismo que yo, es decir, que cualquier perfil así que haya pasado, va a ser una persona que te va a poder orientar, alguien que haya pasado por ahí te va a poder orientar. Yo, pues además, que es un trago muy malo. ¿Vale? En el caso de mis padres, se alegraron muchísimo porque ellos veían que llevaban muchos años mal, no sabían por qué. De hecho, se habían planteado que habían hecho algo mal conmigo. Yo tengo 2 hermanas y mis 2 hermanas nunca han tenido problemas. Entonces decía, ¿qué hemos hecho con el niño que ha salido así? Y cuando le dije eso, se sintieron súper aliviados porque dijeron, bueno, pues si este es el problema, pues lo solucionamos y ya está. Al menos ya sabemos de qué se trata, ¿no? Claro. Y yo te digo una cosa, en mi caso yo tuve suerte de caer en el sitio adecuado a la primera. Yo no he hecho más tratamiento, nada más que lo normal no es eso, por esto mismo, porque intentamos buscar siempre el camino más fácil. Bueno, voy a ir al médico, voy a ir al psicólogo. No, si es que esto se trata de un trabajo terapéutico que dura años. Esto no es de cuestión de sentarte delante de un psicólogo y hacer 3 sesiones. Si es que yo he estado 4 años de tratamiento. Yo he hecho 1000 y pico horas de terapia grupal. Es decir, que esto se desarrolla durante muchos años y te recuperas durante muchos años. De hecho, no dejamos de recuperarnos. Al final, esto es crecimiento personal, que es una de las cosas, de los pilares de la recuperación, porque si no, es muy sencillo volver a caer y esto no para. Es decir, la recuperación es para toda la vida, con lo cual hay que tener claro que buscar un profesional,
buscar un sitio que sea adecuado, que se adecue a la situación de la persona y tener paciencia. Es que es complicado, es que ten en cuenta que hay otro problema y es que la familia llega muy quemada. Porque algunos lo saben, pero otros no saben que hay consumo, pero saben que hay algo más, porque el carácter nos cambia mucho, somos mentirosos, somos muy prepotentes, es decir, que destrozamos todo lo que está a nuestro alrededor, acaba destrozado. Entonces, cuando todos están destrozados, ¿quién es el que puede tirar del carro? Es que es complicado. Por eso yo digo, no lo penséis. Directamente intentad que alguien que sepa de esto os ayude, porque si no, como vayáis a alguien que no sepa, como puede ser un médico, como puede ser un psicólogo que no sea experto en adicciones, al final puede hacerlo, de verdad, de corazón, puede intentar ayudarte, pero es que esto como digo, aquí no se recupera el que quiere, sino el que hace y el que da con el sitio correcto. Entonces, ese sería el primer paso. Y además, como te he dicho, tiene que ser rápido. Si alguien te pide ayuda, tienes que actuar ya. No puedes dejar ni pasar 5 minutos, actuar ya, lo antes posible, porque si no se va a arrepentir, seguro. Manu, ¿qué te lleva a contar tu experiencia, a hacerla tan viral y a dedicarte a ayudar a otros? Bueno, pues mira, al principio sí que tuvo un poco una componente que yo dije, coño, yo me quiero dedicar a esto, pero no sabía tampoco qué camino iba a seguir. Entonces dije, las redes sociales, digo, a día de hoy es un altavoz buenísimo. Además en TikTok empecé a crecer muy, muy rápido, entonces me entraban muchos mensajes y tal, y tuve que, digamos, que definir qué servicio iba a prestar porque tampoco lo tenía definido. Yo iba simplemente a divulgar, ya que yo me había formado como terapeuta y había hecho el máster de neurociencia y tal, y había investigado mucho por mi cuenta, pues digo, coño, voy a divulgar y ya está. Eso fue un poco el que me llevó hasta aquí, pero luego sí que es verdad que el otro día en otro podcast con otro adicto lo hablábamos que, hostia, si ni los que estamos dentro le damos visibilidad a esto, ¿quién se la va a dar? Y para mí es que es una responsabilidad, es decir, no estoy obligado, pero es una responsabilidad para mí, es decir, fíjate, te voy a contar una historia, vamos, los mejores amigos de mis padres, y mis padres comiendo un día, y entonces le dicen, el otro matrimonio le dice a mis padres, es que Pablo está coloreando mandalas, ¿vale? Que son una de las pautas que se mandan en el tratamiento. Claro, yo en ese momento estaba en tratamiento también. Llevábamos ya un año casi. Es decir, yo no sé si llevaba 6 meses y el 8 o yo 8 y el 10, algo así. Y ni entre ellos se lo habían contado. Y son los mejores amigos en plan de irse de vacaciones, se conocen desde el colegio, desde pequeños. Y ni aún así se lo habían contado. Es decir, imagínate el tema tan tabú que es, que para mí Claro. a día de hoy es como, hostia, pero si es que esto le puede pasar a cualquiera. Es que deberíamos de romper ese tabú. Sí, sí. Totalmente, porque es que nos ahorraríamos mucho sufrimiento. Mira, dice el porcentaje de adictos, en torno al 3% mundial. ¿Vale? Son muchos millones de personas, son cientos de millones. Pero realmente ese no es el dato correcto. El dato correcto es que hasta el 20% de la población es susceptible. Es decir, que no sé tampoco cómo sacar esos datos, pero esos datos probablemente sean de personas que ya han pasado por algún proceso, que han tenido algo, pero las personas que están empezando no creo que estén contabilizadas en ningún sitio. Es decir, que no es, no es algo baladí, ¿eh? Es decir, es importante y además, hoy en día, con el tema de las tecnologías, tema de redes sociales sobre todo, el año pasado estaba en un máster y había un compañero, éramos todos más o menos de la misma edad, pero un compañero que tenía 20 años. Le miraron el móvil, el profesor, para ver cuántas horas había pasado. 10 horas en TikTok. 10. Wow. Pero es que lo curioso es que el máster era por la mañana, es decir, estábamos a las 9 de la mañana o algo así. Perdón, a las 9 10 de la mañana, es decir, en las últimas 24 horas te ha pasado incluso la noche por debajo, es decir, que el resto del día ha estado conectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de adicciones a lo mejor no llegan a modificar el cerebro tanto, pero sí te predisponen a que después del salto. Si tú estás acostumbrado a la dopamina constante de ir saltando y coño, hostia, mira qué guay. Al final, luego la vida en general no te va a llenar. Cuando tú tengas que luchar por algo que tarda años en llegar, tú te vas a aburrir. Entonces, ¿qué vas a buscar? Algo que te dé una dopamina rápida. ¿Qué te va a dar dopamina rápida? Pues o droga o buscar situaciones tóxicas o peligrosas, como pueden ser deportes de riesgo, como pueden ser
una persona que te lleva al límite, una pareja mismo que te lleva al límite, que estés siempre con subida y bajada. Es decir, que al final el porcentaje de la probabilidad de desarrollar una adicción a sustancias después de pasar por aquí, y todos los niños están pasando por ahí, es muy alta. Además, sube muchísimo. Ya hay estudios bastante grandes en miles y miles de personas. Y es que la probabilidad sube mucho, con lo cual no sabemos lo que va a pasar. Sí que es verdad, con lo que decías del alcohol, el alcohol está bajando el consumo de alcohol, es decir, los niños son mucho más conscientes de que hace daño y se ha generado, digamos, ahora la gente intenta ser más sana y eso se está arraigando en la sociedad. Pero sin embargo, están volviendo a drogar de los años 80, es decir, la heroína, que yo recuerdo haberlo visto cuando era muy pequeño, porque al lado de la casa de mis padres había un descampado y allí se metían los coches y veían las luces de los coches. Entonces, tenía mucho miedo de acabar así. Y eso se me quedó marcado. Entonces, yo eso nunca jamás me he acercado, ni lo he visto. Yo creo que eso ha desaparecido prácticamente de la sociedad durante unos años, pero está volviendo con mucha fuerza. Drogas muy duras, y esas drogas tienen una desintoxicación difícil. O sea, son ya los que ve la gente con metadona, tal, así que no sé, no quiero ser pesimista, pero no tengo tampoco, no lo soy, por lo menos no soy muy pesimista, pero no tengo datos que me digan que vamos a mejor, ¿eh? Todo lo contrario. Es decir, que aquí, si nos están viendo, por ejemplo, muchos padres, es decir, que la única manera de que el niño no caiga en una adicción es, como he dicho, gestión emocional. No hay otra. Le puedes quitar el móvil, le puedes quitar lo que sea, no lo puedes controlar el resto de tu vida. Lo único que puedes meterle, plantarle esa semilla dentro del cerebro de que tiene que aprender a gestionar sus emociones, de que se tiene que frustrar, de que tiene que pasarlo mal. Es decir, una serie de pautas que después lo van a acompañar, porque tú lo sabes, una vez que tú abres la mente, eso ya no se cierra, eso ya no se vuelve a cerrar, entonces eso va a ir siempre a más. Esa es la única manera de proteger a tu hijo. No hay otra, de verdad. No, en todo lo demás, todo lo que intentes practicar, no. Bueno, y hay otra cosa también, que es que los niños aprenden por imitación. Todos aprendemos por imitación. Entonces, si tú ves que tus padres beben, aunque sea poco, como era el caso de mis padres, yo mis padres nunca los he visto borrachos, y no son de beber mucho, pero cuando yo era pequeño y veía que con sus amigos se lo pasaban bien, me decía, hostia, pues qué guay es esto, ¿no? De hecho, yo me acuerdo, la primera copa que me pedí estaba asquerosa, pero era lo que bebía mi padre. Esto lo he recordado con los años. Digo, fíjate, es decir, es que tenemos que educar con eso, con un poco con el ejemplo. No vale con las palabras. No vale con las palabras. Y ya no sé si te habrá pasado. Yo aparco siempre los sábados al lado de un parque de estos donde celebran cumpleaños para ir al gimnasio, y cuando vuelvo están todos los padres allí a las 10 de la mañana bebiendo cerveza, y es como, hostia, vale, si yo no te digo que no te las bebas, tío, pero no te las bebas delante de los niños. Por lo menos protégelos un poco. Si esto es para ellos, ¿vale? Que tú vas allí, y entiendo que los niños los metes allí y es tu hora de esparcimiento, digamos. Pero quítate del medio, no te pongas delante de ellos. Manu Seba, este espacio tiene una limitación voluntaria de unos 30 minutos. Nos hemos pasado un ratito, he abusado un poco de tu generosidad. Pero te diré, estaba pensando que yo creo que este es el número como 270, 272, no llevo ahora la cuenta. Y ha sido el podcast que más me ha impactado, el más personal, por conocer una historia de superación. Y han pasado gente aquí del deporte, han pasado gente de la empresa, han pasado gente que se ha reinventado, han pasado gente que lo ha pasado mal, ha pasado gente que se ha ido a la quiebra y ha subido. Pero me has dejado sin palabras, Manu. Te agradezco mucho la generosidad. Gracias por lo que estás haciendo por toda la gente que está en una situación, como tú dices, socialmente difícil de aceptar, y sobre todo porque las familias también y los entornos sepan lo que hacer cuando sepamos lo que hacer cuando llega una situación como esta. Te agradezco mucho tu tiempo y te mando un abrazo enorme y muy agradecido. El agradecimiento es mío, Raúl, sobre todo por eso, que me des la oportunidad de poder dar un poco de visibilidad a esto que al final está entre todos nosotros. Así que muchísimas gracias.